Uno de los romances más ocultos, que ha sacudido al mundo del espectáculo, fue de Pamela Silva, la brillante periodista y conductora peruano-estadounidense, siempre fue sinónimo de elegancia, credibilidad y firmeza profesional. Desde que apareció en la televisión, se ganó el respeto del público hispano. En cambio, Guillermo Dávila, por su parte, fue mucho más que el ídolo de toda una generación. Conocido como el ídolo de las telenovelas, el cantante venezolano conquistó millones de corazones no solo por su voz romántica, sino por su presencia magnética en pantalla. Nadie lo imaginaba, nadie se lo esperaba, pero sus caminos se cruzaron, en una historia que fue tan secreta, como intensa. Guillermo Dávila había viajado a Miami para grabar una participación especial en un evento televisivo. Pamela Silva, ya consolidada en Univisión. Una mirada, una conversación, una conexión inmediata. Testigos cercanos al entorno de ambos aseguran que el encuentro fue, como si ya se conocieran de otra vida. Dicen que Pamela, siempre muy profesional, no imaginó que una figura como Guillermo Dávila llegaría a causarle ese revuelo interno. Según fuentes anónimas, luego de ese primer contacto, comenzaron a verse con más frecuencia. Nadie hablaba de ello, y ambos lo negaban todo. Pero los rumores crecían. Durante mucho tiempo, los medios comenzaron a sospechar. Se hablaba de una periodista famosa, que estaba siendo cortejada por un artista de telenovelas. Pero nunca se dieron nombres. Ambos se cuidaban. Pamela Silva jamás dio declaraciones. Guillermo Dávila, cuando era abordado, sonreía, desviaba la pregunta, y cambiaba de tema. Pero su mirada lo delataba. ¿Qué escondían? ¿Por qué tanto secreto? Algunos compañeros de Pamela aseguran que ella luchaba internamente entre lo que sentía y lo que consideraba correcto para su imagen profesional. Y lo cierto es que, aunque no era un romance convencional, había encuentros esporádicos, cenas discretas, llamadas a altas horas de la noche, y gestos que no podían ser simples, amistades. Los que conocían la historia en privado dicen que Pamela tenía miedo. Miedo a exponerse, miedo a ser juzgada. Guillermo, por su parte, arrastraba una vida amorosa llena de altibajos. Ya había vivido otros escándalos relacionados con supuestos hijos no reconocidos y relaciones turbulentas. No quería más titulares. Pamela estaba en el mejor momento de su carrera. Él, intentando reinventarse. El mundo no habría entendido. Así que pactaron algo, mantenerlo en silencio. Pero como todo lo prohibido, fue creciendo. Durante casi 2 años, Pamela y Guillermo mantuvieron esa conexión especial que pocos conocían. No se trataba de una relación formal, pero sí de algo más que una amistad. Se veían en eventos privados, se enviaban regalos secretos, compartían confidencias, y sí, se querían. Pero nunca se atrevieron a oficializarlo. Ella tenía miedo a perder su credibilidad. Él temía que su nombre volviera a ser blanco de la prensa sensacionalista, diría más adelante un amigo cercano a ambos. Fue una relación intensa, pero marcada por la distancia, los horarios incompatibles, las dudas. Hasta que un día, todo cambió. Punto. No puedo más con esto, habría dicho en una conversación privada con una amiga. Me duele tener que esconder algo tan bonito. Guillermo intentó luchar por ella. Pero no era suficiente. Ella necesitaba estabilidad, necesitaba claridad, y él, no podía dársela. El adiós fue silencioso, doloroso. Sin escándalos, sin reclamos públicos, pero con lágrimas escondidas detrás de cámaras y canciones que de pronto tenían otro significado para ambos. Años después, en una entrevista íntima, una de esas que no suelen viralizarse pero que llegan al alma, Pamela dejó entrever por primera vez que sí había vivido una historia de amor secreta. No dijo nombres, no dio detalles, pero las pistas estaban allí. A veces uno se guarda historias hermosas porque el mundo no las entendería, pero eso no significa que no hayan existido. La confesión sorprendió a muchos. Las redes estallaron. Algunos especularon que hablaba de su expareja Jorge Ramos, pero otros, los más cercanos al medio, sabían perfectamente a quién se refería. Guillermo Dávila. Durante mucho tiempo, Guillermo permaneció en silencio. Se limitaba a hablar de su música, de su carrera, de su vida pública. Pero un día, en una entrevista radial en Venezuela, soltó una frase que lo cambió todo. Yo he amado en silencio. He tenido amores que nunca se contaron. Y algunos aún duelen. Era una indirecta. Estaba hablando de Pamela Silva. La frase bastó para que los fans conectaran puntos.
Y aunque él nunca lo confirmó con nombre y apellido, la emoción en su voz delataba que hablaba desde lo más profundo de su corazón. Con el paso del tiempo, nuevos detalles fueron saliendo a la luz. Personas del círculo de Pamela confirmaron que ella aún guardaba un cariño especial por Guillermo. Que en más de una ocasión volvió a escucharlo cantar, Solo pienso en ti, con los ojos llenos de nostalgia. Y del lado de Guillermo, se reveló que una de sus canciones más íntimas, escrita durante esos años, fue inspirada por una mujer a la que no podía nombrar públicamente. Pamela, todo apunta a que sí. Lo cierto es que la historia entre Guillermo Dávila y Pamela Silva fue real. No fue un rumor sin fundamento. Existió, pero como tantas otras historias de amor en el mundo del espectáculo, no sobrevivió a la presión, al miedo, ni al juicio público. Ambos siguieron con sus vidas. Pamela enfrentó otros momentos difíciles, incluso su divorcio, su maternidad, y nuevos retos profesionales. Guillermo continuó su carrera entre luces y sombras, con intentos de reconciliarse con su pasado. Pero ese romance quedó guardado. En cartas que nadie leyó. En fotos que nunca se publicaron. En canciones y recuerdos. ¿Te imaginas amar a alguien en secreto? Tener que disimular un sentimiento para proteger tu carrera o tu reputación. Eso vivieron ellos, un romance marcado por él, hubiera sido. Por los silencios, por las miradas escondidas, y aunque hoy ya no están juntos, los ecos de aquella historia aún resuenan. Muchos fans se preguntan, ¿qué pasaría si se volvieran a encontrar? Si en una entrevista, Pamela y Guillermo se reencontraran y hablaran cara a cara del pasado. La vida da vueltas, y a veces, el destino sorprende. Aunque no hay señales de un reencuentro formal, el cariño permanece. Y las confesiones, aunque indirectas, han demostrado que sí hubo amor, del verdadero. Y así, después de años de especulación, suspiros y preguntas sin respuesta, hoy podemos decir que sí hubo algo entre Pamela Silva y Guillermo Dávila. Algo que ambos decidieron proteger. Algo que quizás no terminó en un felices para siempre, pero que dejó una huella imborrable en sus vidas. Porque hay amores que no necesitan gritarse para ser reales. Y hay verdades que, aunque se oculten, siempre encuentran la forma de salir a la luz. Pamela Silva nació en Perú, pero fue en Estados Unidos donde escribió su historia. Desde muy joven, su talento para la comunicación llamó la atención, y poco a poco se abrió camino en un medio donde pocas mujeres hispanas logran destacar. Con elegancia, inteligencia y carisma, Pamela se convirtió en un rostro querido en Univisión y, más adelante, en conductora principal de Primer Impacto, uno de los programas más vistos de la televisión hispana. Pero mientras crecía profesionalmente, su vida personal era otra historia. Uno de los capítulos más comentados y, al mismo tiempo, más ocultos de su vida fue su relación con César Conde, ejecutivo influyente, expresidente de Univision Networks y actual presidente de NBC Universal News Group. Ambos fueron pareja durante años. Compartían más que una profesión, ambiciones, proyectos, visiones del mundo. La relación era formal, discreta, y para muchos, perfecta. Pero como suele suceder en el mundo de los poderosos, las presiones, la distancia emocional y los intereses individuales comenzaron a pasar factura. Según fuentes cercanas, Pamela sintió que su papel en la relación comenzó a desaparecer. Que su voz, tan potente frente a las cámaras, era ignorada en su hogar. Y fue así como llegó el divorcio. Sin escándalos, sin notas de prensa, pero con una herida profunda que Pamela decidió ocultar, hasta que ya no pudo más. Poco después de esa separación, comenzó a circular un rumor que muchos consideraron demasiado improbable para ser cierto. Pamela Silva y Guillermo Dávila, el cantante venezolano, conocido por su historia de romances intensos y controversiales, habrían mantenido una relación secreta. Pamela con Guillermo, una periodista seria, con un artista de vida desordenada. Pero el rumor creció, y creció. Se habló de llamadas telefónicas constantes, de encuentros breves en Miami, de un lenguaje no verbal que los delataba cada vez que coincidían en algún evento o estudio. Ella siempre con su sonrisa profesional. Él, con su mirada pícara y nostálgica. Fue un romance que, de confirmarse, podría haber cambiado por completo la imagen pública de ambos. Fuentes anónimas dentro de la cadena Univisión aseguraban que Pamela pasaba por un momento de gran vulnerabilidad. Guillermo, por su parte, también atravesaba una etapa difícil, cuestionamientos por paternidad, conflictos familiares y un intento desesperado por volver al estrellato. Ambos se entendieron, se escucharon, se refugiaron,
Y así nació un amor que, aunque sin etiquetas, fue real. Pamela habría caído en los brazos de alguien que le prometía ternura, canciones y momentos sin juicio. Guillermo, por su parte, encontró en ella el equilibrio, la paz y la admiración que ya no encontraba en el mundo del espectáculo. Pero la presión, siempre regresa. Mientras se hablaba de su relación con Pamela, una noticia estremecía al entorno de Guillermo Dávila: su salud no estaba bien. Los rumores apuntaban a un diagnóstico delicado que fue inicialmente negado por su equipo de prensa. Sin embargo, con el tiempo, el propio Guillermo tuvo que retirarse de varios compromisos profesionales, alegando problemas personales. Pamela, según fuentes cercanas, se volcó completamente en él durante ese periodo. Lo acompañó, lo cuidó, lo sostuvo emocionalmente. Pero Guillermo, al parecer, no pudo comprometerse de verdad. La enfermedad, los miedos, su historia personal con tantos errores, lo alejaron de la idea de construir algo con ella. Fue entonces cuando Pamela rompió por dentro. Pamela había entregado amor, paciencia, tiempo, esperanza, y sin embargo, se quedó con las manos vacías, con el corazón hecho pedazos. Por segunda vez, luego del divorcio, sentía que el amor la traicionaba. Pero una vez más, decidió callar. En cámara, seguía firme, profesional, pulcra, pero detrás de escena, una mujer lloraba sola. Fue allí cuando surgió un testimonio que muy pocos conocieron. Una compañera de Univisión contó que, en uno de los cortes comerciales, Pamela lloró en silencio mientras veía en su teléfono una imagen de Guillermo Dávila en un hospital. «Se me parte el alma», habría susurrado. Nadie supo qué responder. Tiempo después, Pamela sorprendió al mundo al anunciar que se convertiría en madre. Muchos lo vieron como un renacer en su vida. Pero también surgieron nuevas especulaciones. ¿Quién era el padre? ¿Estaba sola? ¿El hijo? ¿Tenía vínculo con su expareja César Conde? ¿O quizás con Guillermo Dávila? Ella se limitó a decir: «Mi hijo es mi motor, mi amor más puro. Lo que haya detrás, me lo guardo para mí». Fue una respuesta que alimentó aún más el misterio. La respuesta corta es: sí. La respuesta larga es: sí, pero uno doloroso. No fue un amor de cuento. Fue un amor que surgió en medio de heridas, de carreras que colisionaban, de pasados conflictivos. Pero fue amor. Pamela lo sostuvo, lo esperó, lo creyó. Guillermo, simplemente no supo cómo corresponderle sin fallar. Y así, el romance terminó. No con gritos, ni escándalos, sino con el silencio más triste que puede haber entre dos personas que alguna vez se amaron. Hoy, Pamela Silva continúa su labor como periodista. Elegante, fuerte, madre, luchadora. Pero quienes la conocen saben que su sonrisa ya no es la misma de antes. Dicen que hay días en que se queda mirando al horizonte, en silencio, mientras escucha alguna canción de Guillermo Dávila. Dicen que aún tiene guardado un sobre con una carta escrita por él. Nunca la leyó en público. Nunca reveló su contenido. Y en cuanto a Guillermo, ha preferido no hablar más del tema. Tal vez por vergüenza, tal vez por respeto, tal vez porque sabe que esa fue la historia más sincera que vivió, y que perdió para siempre. Pamela Silva representa a miles de mujeres que brillan profesionalmente, pero cargan con el peso de un corazón herido. Vivió un matrimonio con un hombre influyente que no supo valorarla. Vivió un romance intenso con un artista que no supo sostenerla. Y hoy, mientras sigue educando a su hijo sola, intenta reconstruirse en silencio. No quiere escándalos, no quiere lástima, solo quiere paz. A veces, los rostros más fuertes esconden las historias más tristes. Pamela Silva lo tenía todo: carrera, belleza, prestigio, pero en el amor, siempre fue traicionada. Y hoy, su historia con César Conde, con Guillermo Dávila, y su lucha como madre soltera, se convierte en una lección de vida. Que no importa cuán alto llegues, si tu corazón no encuentra un lugar seguro, el dolor siempre te alcanzará. Si esta historia te conmovió, no te vayas sin dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. ¿Crees que Guillermo Dávila debió luchar por Pamela?